Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día lunes de la cuarta semana del tiempo pascual, la liturgia de la palabra nos presenta hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 1 al 18. El Salmo 41, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprochaban: entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a darles una explicación punto por punto. Yo estaba en Jaffa, orando, cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Una especie de lienzo grande colgado por las cuatro puntas descendía desde el cielo y vino hasta mí. Yo lo miraba con atención y vi que estaba lleno de animales cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Entonces oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Jamás ha entrado en mi boca nada profano e impuro. Pero la voz me habló por segunda vez desde el cielo y me dijo: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Esto se repitió por 3 veces, y después todo fue retirado de nuevo al cielo. En ese mismo momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que había enviado desde Cesarea a buscarme, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Vinieron conmigo también estos 6 hermanos, y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y dijo: manda que vayan a Jaffa en busca de Simón, llamado Pedro. Sus palabras te traerán la salvación a ti y a todos los de tu casa. Apenas había yo comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como sucedió con nosotros al principio. Entonces recordé aquello que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este hermoso texto es casi un calco de lo que relata y sucede y está relatado por Lucas en el capítulo 10. En ese capítulo está mucho más extenso, son los hechos en concreto. Acá Pedro tiene que dar cuenta a la comunidad judeocristiana de Jerusalén. Y es interesante cuál es el cuestionamiento. Dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprochaban: entraste en casa de incircunciso y comiste con ellos. En realidad, la primera comunidad tenía que romper barreras. Había muros por todos lados, en la mente, a veces en los corazones, en la realidad, muros de separación, porque venían de una cultura y de una religión que ponía muros a todo, y todo pasaba por el cumplimiento de la ley, estrictamente. Y aunque habían aceptado y eran cristianos, ese muro nos había derribado.
Y muchos pensaban que para ser cristiano primero había que ser judío. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Aquí en este texto explícitamente marca eso. Incircunciso, pagano. Por lo tanto, Pedro, la figura principal del grupo de los 12, pasa revista por las comunidades donde seguramente estuvo Felipe evangelizando, el hombre libre, el hombre de los judeohelenistas, el hombre que había experimentado la fuerza y el ímpetu de un Esteban lleno del Espíritu Santo. Pero Pedro no le da argumentos. Muchas veces nosotros nos queremos defender con argumentos. Pedro relata los hechos. La visión de Pedro y la visión de Cornelio. El envío del Espíritu Santo, o sea, la moción del Espíritu Santo, Cornelio, de enviar a mensajeros a buscar a Pedro a Jaffa. Y Jaffa, vecino a Cesarea, donde estaba Cornelio. Y es allí, en este encuentro, donde se produce algo que Pedro no puede resistir. Es justamente en ese momento donde se caen también para Pedro todos los esquemas. Irrumpe el Espíritu Santo como en el principio sobre todos los apóstoles. Por eso dice, recibieron el don como nosotros lo hemos recibido. Y me acordé, dice, Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo podía yo oponerme? Dice, Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para oponerme a Dios? Ya Pedro había dicho a los judíos en el Sanedrín, no se puede obedecer a los hombres antes que a Dios. Y por lo tanto no podía él dejar sus esquemas. Y dice, al oír esto, se callaron y alabaron a Dios. O sea, también ellos, el argumento tenía que ser contundente, claro. Y es el argumento de los hechos, no de las palabras que enredan. Por eso, qué bueno que nosotros hoy no construyamos barrera cuando vamos a visitar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Visitemos, no importa cuántas veces se han confesado, cuántas veces han ido a misa, cómo viven, sino anunciémosle a Cristo y Cristo hará el resto. Y eso es lo más importante, para que podamos comprender que Él sana y salva de verdad. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga hoy y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un feliz inicio de semana.